Apenas verla entrar en la taller se rieron. «¿Una mujer mecánica? No duras ni un día», dijo el dueño. Entonces la llevaron al fondo y destaparon un auto oxidado destruido a propósito. Nadie quiso tocarlo. «Es basura». La humillación fue clara. «Si lo haces arrancar en 7 días, sin dinero, hablamos». Las risas llenaron el lugar, pero cuando ella abrió el motor, descubrió algo que jamás debió estar ahí, y entendió por qué ese vehículo fue abandonado. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. El sol de Monterrey caía implacable sobre el asfalto mientras Lorena Vega caminaba por la avenida Constitución con una carpeta de documentos bajo el brazo y el corazón apretado en el pecho. 28 años llevaba en este mundo y los últimos 6 meses habían sido una caída libre sin paracaídas. Su oficina independiente, ese sueño que construyó tornillo por tornillo durante una década, acababa de cerrar sus puertas para siempre. No fue por falta de talento, no señor. Fue porque una cadena corporativa de mantenimiento automotivo se instaló 3 cuadras más allá, con precios de batalla y publicidad en cada esquina, drenando su clientela, como si alguien hubiera abierto una llave de paso directo a su ruina. Lorena sabía de motores lo que otros apenas soñaban con aprender. Desde los 18 años había trabajado en concesionarias, primero limpiando herramientas y barriendo pisos, luego observando, preguntando, estudiando cada movimiento de los maestros mecánicos hasta que le dieron su primera oportunidad con un sistema de inyección. Durante 10 años tomó cursos técnicos nocturnos sobre motores de alta performance, sistemas turbo, transmisiones de doble embrague, mientras ahorraba cada peso que podía. Conocía la danza de los pistones, el susurro de los rodamientos cuando están perfectos, el olor específico de un clutch a punto de fallar. Pero todo ese conocimiento no sirvió contra los descuentos corporativos y las campañas de marketing. Ahora cargaba deudas que le quitaban el sueño y un currículum que esperaba le abriera alguna puerta antes de que tuviera que vender hasta las herramientas de su difunto padre. Frente a ella se alzaba un edificio de ladrillo rojo con un letrero de neón: Montes Performance, especialistas en superdeportivos. Había escuchado de este lugar. Don Octavio Montes era una leyenda en Monterrey, pero también una leyenda de mal carácter y lengua afilada. Decían que hacía llorar a los mecánicos nuevos en su primera semana. Decían que no creía que las mujeres tuvieran lugar en su taller, pero Lorena ya no tenía el lujo de ser selectiva. Empujó la puerta de cristal y el aire acondicionado la recibió junto con el aroma de aceite sintético de alta gama y llantas nuevas. La recepción era elegante, con fotos enmarcadas de Ferraris, Lamborghinis y Porsches restaurados. Una recepcionista la miró con curiosidad. «Vengo a ver a don Octavio. Traigo mi currículum para el puesto de mecánica». La recepcionista levantó una ceja, pero marcó un interno. Minutos después, un hombre de 52 años emergió de las puertas del taller. Octavio Montes era fornido, con el cabello gris peinado hacia atrás, manos grandes manchadas permanentemente de grasa bajo las uñas y una expresión de escepticismo tallada en el rostro como si fuera parte de su estructura ósea. «¿Mecánica?», preguntó sin saludar, mirándola de arriba a abajo. «¿Cuántos años tienes, muchacha?» «28, señor. 10 años de experiencia en motores de alta performance, especialización en sistemas turbo y supercharged, certificaciones en...». «Ajá», la interrumpió. «¿Y por qué no estás en tu propio taller si eres tan buena?» El golpe fue directo al estómago, pero Lorena mantuvo la compostura. «Porque las corporaciones no compiten con precios justos, compiten con marketing y descuentos que sangran a los negocios pequeños hasta matarlos. Pero mi trabajo habla por sí solo». Octavio soltó un bufido que podía significar cualquier cosa. Tomó la carpeta de sus manos y la hojeó con expresión aburrida, como quien revisa un menú que ya conoce de memoria. Detrás de él, 5 mecánicos observaban desde el taller con curiosidad mal disimulada.
todos hombres, todos con expresiones que oscilaban entre la burla y el desdén. «Sistema Supercharged», murmuró Octavio. «Ven conmigo». La guió a través del taller principal, donde un Porsche 911 GT3 descansaba elevado en un levante hidráulico, y luego hacia los fondos, a una zona más oscura que olía a humedad y abandono. Allí, contra la pared del fondo, había una forma cubierta por una lona gris comida por el polvo y las telarañas. Octavio se acercó y, sin ceremonia, jaló la lona de un tirón. Lo que quedó expuesto hizo que Lorena inhalara bruscamente. Un Ford Mustang GTD 2024, o lo que alguna vez fue uno. El capó estaba hundido como si un gigante lo hubiera pisado con furia, con grietas en el metal que irradiaban desde el centro del impacto. El parabrisas era una telaraña de fracturas cristalizadas. El eje delantero estaba torcido en un ángulo imposible, las llantas Michelin Pilot Sport originales desinfladas y agrietadas por el tiempo. Pero lo que más dolía ver era el motor visible a través del capó deformado. El legendario 5.2L V8 Supercharged, que debía rugir con 815 caballos de potencia, estaba cubierto de oxidación color naranja-marrón, con cables roídos por roedores y mangueras cristalizadas por años de abandono. Todo el vehículo estaba bañado en una capa de óxido y polvo que hablaba de al menos 3 años de olvido intencional. «Este vehículo fue olvidado de propósito», dijo Octavio, y su voz sonó extraña, hueca. «No sirve para nada. Es chatarra con forma de supercarro». Lorena se acercó, incapaz de contener su instinto profesional. Sus dedos rozaron el metal oxidado, examinaron el daño estructural del eje, se asomaron al motor. El Mustang GTD era una máquina de 4.200.000 pesos nueva, una bestia de ingeniería estadounidense diseñada para competir con europeos en Nürburgring. Ver uno así era como ver un cadáver de algo hermoso. «¿Qué le pasó?», preguntó ella suavemente. «No importa», cortó Octavio, y su mandíbula se tensó. «Lo que importa es esto, muchacha que dice ser tan buena. Tienes una semana, 7 días para restaurar este Mustang GTD y hacerlo funcionar perfectamente. Solo puedes usar piezas y herramientas que ya están en esta oficina sin presupuesto adicional. Si lo logras, no solo te doy el empleo, te hago mi socia en 30% de este negocio». Los 5 mecánicos que habían seguido la procesión ahora se aglomeraban en la entrada de la zona de fondos, y Lorena pudo escuchar sus risitas ahogadas. Uno de ellos, un tipo delgado con lentes, murmuró algo sobre imposible y broma cruel. «¿Y si no lo logro?», preguntó Lorena, aunque ya conocía la respuesta. Nada en la vida era gratis, y mucho menos en el mundo de Octavio Montes. «Si fallas», dijo él, y una sonrisa torcida apareció en su rostro, «te vas de aquí con una carta de recomendación que escribiré personalmente, explicando que no tienes la capacidad para trabajar en talleres serios de Monterrey. Esa carta va a perseguirte a cada lugar donde intentes conseguir trabajo en esta ciudad. Era una trampa, una prueba diseñada para fallar. Restaurar un supercarro destruido en una semana con recursos limitados era algo que un equipo completo de especialistas tardaría meses en lograr. Octavio no estaba buscando una mecánica, estaba buscando humillar a alguien que se atrevió a pisar su territorio. Lorena miró el Mustang GTD, miró la oxidación que cubría ese motor V8 Supercharged como una enfermedad. Miró el eje torcido, el parabrisas hecho pedazos, las llantas muertas. Luego miró a Octavio Montes, ese hombre que irradiaba amargura como si fuera su combustible, y entonces miró sus propias manos, las manos que su padre le enseñó a usar, que sostuvieron su primera llave de tuercas a los 7 años, que reconstruyeron su primer motor a los 15, las manos que acababan de cerrar su propio taller, pero que aún recordaban cada lección, cada técnica, cada secreto de los motores de alta performance. «Acepto», dijo, y su voz salió firme como el acero templado. Los mecánicos explotaron en carcajadas. Octavio asintió con satisfacción como quien acaba de ganar una apuesta que sabía ganada de antemano.
Empieza mañana a las 6 de la mañana y ni se te ocurra llegar tarde. Esa noche, Lorena no durmió. En su pequeño departamento de un cuarto, con las paredes llenas de pósters de motores y circuitos, trazó un plan de batalla. Descargó el manual técnico completo del Ford Mustang GTD. Investigó proveedores de piezas compatibles. Hizo listas de lo que necesitaría: pistones, anillos, rodamientos, juntas, cables, mangueras, fluidos. Calculó tiempos de desmontaje, reparación, ensamblaje. Cada minuto de esos 7 días tendría que ser aprovechado con precisión quirúrgica. Pero había algo más. Mientras estudiaba las especificaciones técnicas del Supercharged 5, el 2LV8, una pregunta persistente rondaba su mente. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre que claramente amaba los supercarros dejaría que uno se pudriera en sus propias instalaciones durante 3 años? ¿Por qué esas palabras específicas "fue olvidado de propósito" sonaron más a confesión que a descripción? El Mustang GTD no era solo un desafío técnico, era un misterio envuelto en óxido y silencio, y Lorena Vega, sin saberlo aún, estaba a punto de descubrir que los motores no son las únicas cosas que pueden estar rotas esperando las manos correctas para repararlas. 5:30 de la mañana. Lorena llegó a Montes Performance, cuando el cielo todavía tenía ese color violeta oscuro que precede al amanecer. Traía consigo una mochila llena de herramientas propias, un termo de café negro que sería su mejor amigo durante los próximos días, y una determinación que ardía más caliente que cualquier motor sobrecalentado. La oficina estaba silenciosa, pero Octavio ya estaba ahí, sentado en su escritorio de vidrio en la recepción, mirándola llegar con esos ojos grises que no revelaban nada. No dijo buenos días, no dijo nada. Solo señaló con la cabeza hacia los fondos, donde el Mustang GTD esperaba como un paciente terminal en cuidados intensivos. Lorena se arremangó la camisa de mezclilla, se ató el cabello en una coleta apretada y comenzó. Lo primero que hizo fue documentar cada centímetro de daño con su celular. Fotografió el capó hundido, el eje torcido, el motor oxidado, el interior destrozado. Necesitaba entender la anatomía completa de la destrucción antes de poder planear la resurrección. Luego conectó una computadora de diagnóstico portátil al puerto OBD2, aunque sabía que probablemente no obtendría lectura alguna después de 3 años de abandono. Como esperaba, la pantalla mostró "sin comunicación con ECU". El motor estaba completamente muerto electrónicamente. A las 7 de la mañana, los otros mecánicos comenzaron a llegar. Primero fue Julián, el tipo delgado de lentes que había murmurado imposible el día anterior. Luego Roberto, un hombre corpulento de 40 y tantos con brazos tatuados. Después Sergio, joven, pero con expresión de superioridad molesta. Y finalmente los hermanos Campos, Diego y Ernesto, que se movían como una unidad sincronizada y hablaban en murmullos. Todos pasaron por la zona de fondos para verla. Ninguno ofreció ayuda. Algunos ni siquiera disimularon sus sonrisitas. ¿Ya se rindió, jefa?, preguntó Sergio con tono burlón, asomándose mientras Lorena comenzaba a desmontar el sistema de admisión de aire. Porque todavía está a tiempo de salir con dignidad. Lorena no levantó la vista de su trabajo. La dignidad no se pierde por intentar, se pierde por burlarse de quien lo hace. El comentario borró la sonrisa de Sergio, pero no su resentimiento. Durante toda la mañana, los mecánicos encontraron excusas para pasar por ahí, siempre con comentarios envenenados, apenas audibles. «Las mujeres no entienden de Supercharged», escuchó decir a Roberto mientras revisaba un Ferrari en el taller principal. «Apuesto 50 pesos a que no pasa del tercer día», murmuró Diego a su hermano, lo suficientemente alto para que ella lo escuchara. Pero Lorena había sobrevivido 10 años en concesionarias dominadas por hombres. Había escuchado cada variación posible de «esto no es para mujeres». Esos comentarios ya no la herían, solo la alimentaban.
Cada palabra de desdén era gasolina en su tanque de determinación. Al mediodía del primer día, había logrado desmontar completamente el sistema de admisión de aire, revelando la verdadera extensión del desastre. El Supercharger Eaton R2650 estaba trabado por óxido interior. Los inyectores de combustible estaban cristalizados. El múltiple de escape tenía fracturas por estrés térmico. Cada pieza que retiraba era una pequeña tragedia, un componente de precisión convertido en chatarra por el abandono. Octavio apareció a las 2 de la tarde, con una bolsa de tacos al pastor que dejó sobre una mesa de trabajo cercana. No para ella, sino para él. Se sentó a 5 metros de distancia, comiendo lentamente, observándola trabajar como si fuera un experimento social. El silencio entre ellos era denso, cargado de algo que Lorena no terminaba de identificar. No era solo escepticismo, había dolor ahí, enterrado bajo capas de amargura. ¿Por qué lo dejaste así?, preguntó ella finalmente, sin levantar la vista de los inyectores que estaba desmontando. Este carro valía millones. Alguien lo amaba. La mandíbula de Octavio se tensó. Masticó su taco con más fuerza de la necesaria. Porque hay cosas que no se pueden reparar, respondió con voz plana. Y mientras más rápido lo entiendas, menos tiempo vas a perder. Se levantó y se fue sin terminar su comida. El primer día terminó a las 10 de la noche. Lorena tenía el motor completamente desmontado, cada pieza etiquetada y organizada sobre lonas en el piso. Sus manos sangraban de 3 nudillos raspados y tenía una mancha de aceite viejo en la mejilla, pero sus ojos brillaban con la luz de quien ha visto el mapa del tesoro. El segundo día comenzó aún más temprano. 4:30 de la madrugada, Lorena ya estaba evaluando el bloque del motor con una linterna de alta potencia, buscando grietas en las paredes de los cilindros. El V85.2 litros era una obra maestra de ingeniería, pero el abandono podía haber destruido tolerancias microscópicas que no se veían a simple vista. Necesitaba inspeccionar cada cavidad, cada conducto de aceite, cada cámara de combustión. Y para eso, necesitaba acceso completo al interior del vehículo para revisar los registros de mantenimiento y códigos de falla que pudieran estar almacenados en módulos secundarios. La puerta del conductor estaba atascada por la deformación del chasis. Lorena usó una palanca y aceite penetrante, trabajando con cuidado para no dañar más la estructura. Después de 20 minutos de esfuerzo, la puerta cedió con un gemido metálico que resonó en el taller vacío. El interior era un desastre. Los asientos de cuero negro estaban manchados de humedad y moho. El tablero digital estaba muerto, sin una sola luz. El olor a cerrado y abandono era abrumador. Pero había algo más. Algo que llamó su atención inmediatamente. El portaguantes estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera dejado así intencionalmente hace mucho tiempo. Lorena lo abrió completamente y lo que encontró hizo que su respiración se detuviera. Fotos. Decenas de fotografías Polaroid, del tipo que ya casi nadie usa, esparcidas dentro del compartimento como recuerdos preservados. Las tomó con manos temblorosas. En cada una aparecía un joven de 20 y tantos años, delgado pero fibroso, con sonrisa amplia y ojos brillantes, siempre sucio de grasa, siempre feliz. Y en muchas de esas fotos, junto a él, estaba una versión más joven de Octavio Montes. No el Octavio amargado y duro de ahora. Este Octavio sonreía, reía con la cabeza echada hacia atrás. Abrazaba al joven con orgullo paternal evidente. En una foto, ambos levantaban copas de cerveza junto al Mustang GTD cuando era nuevo, reluciente, perfecto. En otra, el joven sostenía una llave de torque como si fuera un trofeo mientras Octavio le revolvía el cabello. Las manos de Lorena temblaban mientras seguía revisando. Había más cosas en el portaguantes. Cuadernos. 3 cuadernos técnicos con pasta negra, llenos de diagramas mecánicos, cálculos de rendimiento, proyectos de modificación dibujados con precisión obsesiva. Cada página estaba firmada en la esquina inferior derecha.
Mateo Montes, 2021. Lorena abrió el primero. La caligrafía era clara, meticulosa, de alguien que amaba lo que hacía. Proyecto GTD, fase 1. Optimización del sistema de refrigeración del Supercharger. Meta: reducir temperatura de admisión en 15 grados para ganar 40 Rsp adicionales sin comprometer confiabilidad. Pasó páginas. Cada una documentaba un aspecto diferente del proyecto de mejora del Mustang. Diagramas del múltiple de escape modificado, cálculos de relaciones de transmisión, especificaciones de neumáticos para diferentes condiciones de pista. Este joven, Mateo, no era solo un entusiasta, era un ingeniero en formación, alguien con conocimiento profundo y pasión desbordante. Las últimas páginas del tercer cuaderno eran diferentes. No eran diagramas técnicos, eran cartas escritas a mano pero nunca enviadas, nunca arrancadas del cuaderno. Papá, sé que crees que estoy loco por querer llevar el GTD a Nürburgring, pero te prometo que lo voy a lograr. No para demostrarle nada a nadie, sino para demostrarnos a nosotros mismos que los Montes no solo reparamos sueños ajenos, también construimos los propios. Este carro va a ser el más rápido de Monterrey, y algún día, cuando crucemos juntos la línea de meta en Alemania, vas a saber que cada hora que invertimos valió la pena. Te amo, viejo. Mateo. La fecha: 15 de marzo de 2021. Lorena sintió que algo se quebraba en su pecho. Las piezas comenzaron a encajar con claridad dolorosa. El carro abandonado. Las palabras "fue olvidado de propósito", la amargura de Octavio, la negativa a hablar sobre el Mustang, el dolor enterrado bajo capas de silencio. Mateo había muerto, y este carro, este proyecto que padre e hijo construyeron juntos, se había convertido en un mausoleo cubierto por una lona. ¿Qué diablos estás haciendo? La voz de Octavio atravesó el silencio como un cuchillo. Lorena se giró bruscamente. Él estaba en la entrada de la zona de fondos, con el rostro descompuesto, los ojos fijos en las fotos Polaroid que ella sostenía en las manos. Yo estaba revisando el portaguantes para buscar documentos de mantenimiento y... dámelas. Ahora. La voz de Octavio temblaba de rabia contenida. Los 5 mecánicos habían aparecido detrás de él, atraídos por el tono de confrontación. Todos observaban la escena con expresión confusa. Lorena se puso de pie lentamente, las fotos y cuadernos apretados contra su pecho. ¿Quién era Mateo?, preguntó ella suavemente. Eso no es asunto tuyo, escupió Octavio, avanzando hacia ella con pasos pesados. Tu trabajo es arreglar el motor, no husmear en... Era tu hijo, dijo Lorena, y las palabras detuvieron a Octavio en seco. Estos cuadernos, estos proyectos... Él amaba este carro. Ustedes lo construían juntos. El silencio que siguió era del tipo que duele físicamente. Los mecánicos intercambiaron miradas incómodas. Julián se quitó los lentes y los limpió nerviosamente. Roberto dio un paso atrás. Octavio estaba paralizado, con los puños cerrados, la mandíbula apretada, los ojos vidriosos pero negándose a derramar lágrimas. «Devuélveme esas fotos y vete de mi taller», dijo finalmente con voz ronca. «Estás despedida». «No», respondió Lorena con firmeza pero sin agresión. «No hasta que entiendas algo». «¿Que entienda qué?», gritó Octavio. Y ahora la rabia explotó completa. «¿Qué entiendes tú? Llegas aquí, abres lo que no debes, tocas lo que no te corresponde. Entiendo que este carro no fue olvidado de propósito porque sea chatarra», interrumpió Lorena, elevando la voz sobre la de él. «Fue olvidado de propósito porque cada vez que lo miras, ves a tu hijo, y duele tanto que preferiste cubrirlo y mentir, que era un caso perdido antes que admitir la verdad». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Octavio se tambaleó ligeramente, como si lo hubieran golpeado físicamente. «No sabes nada», susurró. «Sé lo que es perder a alguien que te enseñó todo», dijo Lorena, y ahora sus propios ojos se humedecían. «Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Infarto mientras reparaba un Chevy del 72. Yo estaba ahí, sosteniendo la linterna mientras él trabajaba, y durante 2 años no pude tocar una herramienta sin desmoronarme. Pero, ¿sabes qué me salvó? Terminar ese Chevy, completar lo que él comenzó.
porque honrar su memoria no era guardarlo en una caja y llorar, era usar lo que me enseñó para hacer algo que lo hubiera hecho sentir orgulloso. Sergio murmuró algo a los hermanos Campos, pero Roberto lo calló con un gesto brusco. Todos escuchaban ahora, incómodos, pero incapaces de moverse. Lorena extendió los cuadernos hacia Octavio. Mateo quería llevar este Mustang GTD a Nürburgring. Quería que fuera el más rápido de Monterrey. Quería demostrarte que los montes no solo reparan sueños ajenos, sino que construyen los propios. Esas fueron sus palabras exactas, y tú lo sabes, y por eso duele tanto. Octavio miraba los cuadernos como si fueran veneno y medicina al mismo tiempo. Su mano se extendió lentamente, tomándolos con una reverencia casi religiosa. Abrió uno al azar y sus dedos trazaron la firma de Mateo en la esquina. Murió hace 3 años, dijo finalmente con voz quebrada. Accidente de moto. Ni siquiera estaba en este carro. Fue rápido, dicen. No sufrió. Pero yo no pude. Cada vez que veía el Mustang, no terminó la frase porque no había palabras para terminarla. Lorena dio un paso adelante. Entonces, no restaures este carro como prueba para mí. No lo hagas por el negocio ni por demostrarle nada a nadie. Déjame ayudarte a completar lo que Mateo comenzó, a honrarlo de la única forma que realmente importa, haciendo realidad su sueño. Los mecánicos observaban boquiabiertos. Esto ya no era sobre una mujer tratando de ganar un empleo, era sobre algo mucho más profundo, algo que transformaba la prueba cruel de Octavio en lo que realmente había sido desde el principio, un grito de ayuda disfrazado de desafío. Octavio cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla curtida por años de trabajo y sol. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en ellos. No la amargura había desaparecido, pero sí había una grieta en la armadura. 5 días, dijo ronco. Quedan 5 días. Y por primera vez, desde que Lorena había llegado a Montes Performance, Octavio Montes caminó hacia el Mustang GTD abandonado y tocó su capó oxidado con la palma abierta, como quien acaricia una vieja herida que finalmente está lista para comenzar a sanar. La noche del segundo día se transformó en madrugada del tercero sin que Lorena abandonara el taller. Había algo diferente en el aire ahora. Una electricidad que no tenía nada que ver con los sistemas eléctricos del Mustang GTD, que yacían desmontados sobre las mesas de trabajo. Octavio no se había ido a su casa tampoco. Después de ese momento en que tocó el capó oxidado, algo se había roto dentro de él, o quizás algo se había destrabado, como un pistón que finalmente encuentra su carrera después de años trabado. Estaba sentado en un banco, con los cuadernos de Mateo abiertos frente a él, leyendo cada página como si fueran escrituras sagradas. De vez en cuando alzaba la vista hacia Lorena, que trabajaba en el bloque del motor con una concentración feroz, y algo parecido a la curiosidad asomaba en su expresión. El múltiple de escape está fracturado en 3 puntos, dijo Lorena, sin levantar la vista de su inspección. Necesito soldadura TIG de alta temperatura y aleación de acero inoxidable 304. ¿Tienes? Octavio parpadeó, como despertando de un trance. En el almacén, estante 5, caja roja, y voy a necesitar pistones nuevos. Los originales tienen marcas de detonación y pérdida de compresión. El Supercharger los castigó antes del abandono. Tengo un juego de pistones forjados JE para 5.2 V8, compresión 9.5.1, diseñados para 900 caballos con Supercharger. Mateo los había pedido, pero nunca llegamos a instalarlos. La voz de Octavio se quebró levemente al final, pero se recuperó. Lorena levantó la vista y sus miradas se encontraron. En ese momento pasó algo silencioso pero fundamental, un acuerdo tácito. Esto ya no era una prueba, era una misión. Ayúdame, dijo Lorena simplemente. Y Octavio Montes, que no había tocado ese motor en 3 años, se levantó y caminó hacia el Mustang. Trabajaron lado a lado durante las siguientes 14 horas. Octavio guiaba basándose en los diagramas de Mateo,
señalando modificaciones específicas que su hijo había planeado. Lorena ejecutaba con precisión de cirujana, sus manos moviéndose con una seguridad que nacía de 10 años de experiencia concentrada. Primero, extrajeron el bloque del motor completo del compartimiento, una operación que requirió un polipasto de cadena y 2 horas de desconexión meticulosa de cada sensor, cada manguera, cada cable. El bloque del V8-5, 2 litros, descansó finalmente sobre un soporte rotatorio especial. Bajo la luz cruda de las lámparas LED, Lorena comenzó la inspección interna real. Introdujo un boroscopio por cada cilindro, examinando las paredes internas en la pantalla de su tablet conectada. Lo que vio la hizo sonreír. «No está fundido», anunció. «El motor no sufrió falla catastrófica. Está trabado por oxidación y cristalización de residuos de aceite. Los cilindros tienen picaduras superficiales, pero las paredes mantienen las tolerancias. Esto se puede salvar». Octavio exhaló un suspiro que parecía llevar años contenido. Mateo tenía razón entonces. Siempre decía que este motor era indestructible si se le daba mantenimiento adecuado. «Tu hijo sabía de motores», dijo Lorena con respeto genuino. «Estos cálculos de flujo de aire y presión del supercharger son de nivel profesional». «¿Dónde estudió?» «En ningún lado formal», respondió Octavio, y por primera vez había orgullo en su voz en lugar de dolor. «Aprendió aquí, en este taller, desde los 12 años, pero leía constantemente, tomaba cursos en línea, desarmaba todo lo que caía en sus manos. Se corrigió con dificultad. «Era brillante. La mañana del tercer día trajo sorpresas. Cuando los otros mecánicos llegaron, encontraron a Octavio y Lorena cubiertos de grasa hasta los codos, rodeados de componentes del motor, dispuestos con orden militar, trabajando en silencio sincronizado. Julián fue el primero en acercarse, empujando sus lentes nerviosamente. «Jefa, don Octavio, ¿necesitan ayuda con algo?» Lorena miró a Octavio, dejando que él decidiera. El hombre mayor observó a su empleado durante un largo momento. «El múltiple de escape necesita soldadura en 3 fracturas. ¿Puedes manejarlo?» Julián asintió rápidamente, casi con alivio de ser incluido. «Sí, señor. Lo tengo». Roberto apareció minutos después con expresión avergonzada. «Vi que el eje delantero está torcido. Tengo experiencia en enderezamiento de chasis. Si quieren, puedo...» «Hazlo», interrumpió Octavio, «y llévate a los campos contigo. Van a necesitar el bastidor hidráulico y mediciones de alineación cada 2 grados de corrección». Sergio fue el último en ofrecerse casi al mediodía, con la arrogancia reemplazada por algo parecido a la humildad. «El sistema eléctrico va a necesitar recableado completo. Los roedores destrozaron el arnés principal. Puedo hacerlo si me dejan ver los diagramas originales». Lorena le extendió uno de los cuadernos de Mateo. Sergio lo tomó con cuidado reverente, como si fuera un artefacto antiguo. «Gracias». Y así, lo que había comenzado como una prueba cruel diseñada para humillar, se transformó en algo completamente distinto. Un equipo trabajando hacia un objetivo común, guiado por los planos de un joven muerto, pero cuya visión seguía viva en cada línea de sus diagramas. El cuarto día fue dedicado al corazón del sistema, el Supercharger Eaton R2650. Lorena lo desarmó completamente sobre una mesa limpia cubierta con papel blanco. Los rotores internos gemelos estaban trabados por óxido, pero no dañados estructuralmente. Pasó 8 horas sumergiendo componentes en soluciones de ácido fosfórico diluido para eliminar la corrosión, luego puliendo cada superficie con papel de lija de grano progresivamente más fino, hasta que el metal recuperó su brillo original. Octavio observaba fascinado, aprendiendo técnicas que no conocía. A las 3 de la madrugada, cuando Lorena finalmente ensamblaba el último tornillo del supercharger reconstruido, él preparó café para ambos. «Mi hijo te hubiera admirado», dijo quedamente, entregándole una taza humeante. Tenía ese mismo, no sé cómo llamarlo,
ese mismo respeto obsesivo por hacer las cosas exactamente bien. Lorena sorbió el café amargo y caliente. ¿Qué pasó exactamente? Con Mateo, quiero decir. Si quieres hablar de ello. Octavio se sentó pesadamente en un banco. La fatiga de días sin dormir apropiadamente marcaba su rostro, pero también había algo más, una necesidad de hablar que había estado reprimida durante 3 años. Salió en su moto una noche de abril. Iba a recoger piezas especiales que había pedido para el Mustang, unos árboles de levas modificados que venían de Estados Unidos. Un conductor ebrio se pasó un alto en la avenida Gonzalitos, impacto lateral. Los paramédicos dijeron que no sintió nada, que fue instantáneo, pero yo no estuve ahí, no pude despedirme. No pude decirle que sí, que tenía razón, que llevaríamos el GTD a Nürburgring juntos. Las palabras salían ahora en torrente, como si una presa se hubiera roto. Después del funeral, vine aquí y cubrí el carro. Le dije a todos que estaba muy dañado para repararlo, que lo usaríamos para piezas. Mentí, porque mirarlo me recordaba cada sábado que pasamos juntos trabajando en él. Cada discusión sobre especificaciones, cada cerveza que compartimos celebrando pequeños avances. Y no tenía las fuerzas para enfrentar que se había ido, completó Lorena suavemente. Sí, admitió Octavio, y ahora las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Y me volví amargo, cruel. Empecé a ver este taller como una tumba en lugar de un legado. Y cuando llegaste tú, con tu confianza y tu carpeta de currículum, pensé que ponerte una prueba imposible me haría sentir algo otra vez, aunque fuera la satisfacción mezquina de ver a alguien más fracasar. Lorena puso una mano sobre el hombro del hombre. Pero no voy a fracasar. Vamos a terminar lo que Mateo empezó, los dos juntos. El quinto y sexto día fueron un torbellino de actividad coordinada. El equipo completo trabajaba ahora en turnos extendidos. Roberto y los hermanos Campos lograron enderezar el eje delantero con una precisión de medio milímetro, verificando constantemente las especificaciones geométricas originales. Julián soldó las fracturas del múltiple de escape y luego lo pulió hasta dejarlo como nuevo. Sergio recableó todo el sistema eléctrico, reemplazando sensores dañados y actualizando la EQ con los parámetros modificados que Mateo había programado en sus cuadernos. Lorena y Octavio trabajaban en el ensamblaje final del motor. Los nuevos pistones forjados, JE, se deslizaron en los cilindros con tolerancias perfectas. Los rodamientos principales fueron instalados con aceite de prelubricación. El cigüeñal giró suavemente cuando Lorena lo probó a mano. El supercharger reconstruido fue montado en su posición, conectado al múltiple de admisión modificado exactamente según los planos de Mateo. Cada pieza caía en su lugar como notas de una sinfonía. Los inyectores de combustible nuevos, las bujías de alto rendimiento, el sistema de enfriamiento actualizado con líquido refrigerante de especificación Racing, las mangueras de silicón reforzadas, los sensores de presión y temperatura calibrados. La noche del sexto día, a las 11, Lorena apretó el último tornillo de la tapa de válvulas. El motor estaba completo. Brillaba bajo las luces del taller como una joya mecánica, cada superficie limpia, cada conexión segura, cada componente en perfecta armonía. Los 7 mecánicos, porque Lorena ya era parte del equipo, se reunieron alrededor del Mustang GTD. El carro había sido transformado, el capó reparado y repintado en su negro original, el parabrisas reemplazado, el eje delantero perfectamente alineado, las llantas nuevas Michelin Pilot Sport Cup 2 montadas y balanceadas, el interior limpiado y restaurado. Ya no era un cadáver oxidado, era una máquina lista para rugir.
Mañana es el 7º día, dijo Octavio, con voz espesa de emoción. Es hora de saber si los sueños muertos pueden resucitar. Nadie durmió esa noche. Todos permanecieron en el taller, revisando cada conexión, cada sistema, preparándose para el momento de la verdad. El amanecer del 7º día llegó con un cielo despejado. A las 7 de la mañana, Lorena conectó la batería nueva. El tablero digital cobró vida por primera vez en 3 años, iluminando el interior con luces de advertencia rojas y amarillas. Conectó su computadora de diagnóstico y ejecutó las secuencias de verificación. Todos los módulos respondían. Todos los sensores reportaban parámetros dentro de rango. Momento de la verdad, murmuró, y su mano tembló ligeramente mientras sostenía la llave. Octavio estaba de pie junto a la ventanilla del conductor, con una mano sobre el techo del Mustang, los ojos cerrados. Sus labios se movían en lo que podía ser una oración o una conversación silenciosa con su hijo. Los otros 5 mecánicos formaban un semicírculo expectante. Julián tenía su celular listo para grabar. Roberto se mordía el labio inferior. Los hermanos Campos se tomaban de los hombros mutuamente. Lorena insertó la llave en el arranque. «Esto es por Mateo», dijo mirando a Octavio, «por su sueño, por su legado, por demostrar que los montes construyen lo imposible». Giró la llave. El motor de arranque gimió. Una vez, 2 veces. El V8 tosió, escupiendo aire y combustible que buscaban encontrar el balance químico perfecto. 3 veces, 4. Y entonces... ¡Roll! El Supercharged 5.2L V8 explotó en vida con un rugido que hizo temblar las paredes del taller. 815 caballos de potencia despertaron simultáneamente, sacudiendo el chasis del Mustang GTD con vibraciones que eran pura música mecánica. El escape bramó con ese sonido gutural único de los motores estadounidenses, profundo y salvaje, anunciando al mundo que los muertos pueden volver cuando las manos correctas los llaman. Julián gritó de alegría. Roberto levantó los puños al aire. Los hermanos Campos se abrazaron. Sergio se quitó los lentes para limpiarse las lágrimas que no esperaba derramar. Pero Octavio se desmoronó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas junto al Mustang, las manos sobre el capó vibrante, sollozando con una intensidad que nacía desde algún lugar profundo que había estado sellado durante 3 años. No eran lágrimas de tristeza, eran de liberación, de perdón, de reencuentro con una parte de sí mismo que había enterrado junto con su hijo. Lorena salió del carro y se arrodilló junto a él. Lo abrazó mientras el motor rugía, mientras el taller se llenaba con ese sonido que era simultáneamente una despedida y un reencuentro. «Lo logramos», susurró ella. Mateo estaría orgulloso. Octavio la abrazó de vuelta, con la fuerza de un hombre que finalmente había encontrado el camino para hacer las paces con lo irreparable. El Mustang GTD seguía rugiendo, vivo, victorioso, completo. Y en ese rugido resonaba la risa de un joven que una vez soñó con conquistar Nürburgring junto a su padre. El motor del Mustang GTD siguió encendido durante 10 minutos completos, rugiendo con esa potencia salvaje que hacía vibrar cada herramienta colgada en las paredes del taller. Nadie se movió durante ese tiempo. Era como si todos necesitaran ese sonido para procesar lo que acababa de suceder, para entender que habían sido testigos de algo más grande que la simple reparación de un vehículo. Cuando Lorena finalmente apagó el motor, el silencio que siguió era diferente al silencio anterior. No era el silencio pesado del dolor reprimido, sino el silencio limpio que viene después de una tormenta que ha lavado el aire. Octavio seguía arrodillado junto al carro, pero ahora respiraba profundo, con los ojos cerrados, como quien acaba de terminar una confesión que llevaba años guardada. Lorena se puso de pie y le extendió la mano. Él la tomó y se levantó, sus rodillas crujiendo por la edad y el esfuerzo. «Gracias»,
dijo Octavio, y su voz sonaba diferente, más suave, como si algo duro dentro de él se hubiera disuelto. Gracias por no darte por vencida, por ver lo que yo no quería ver, por tener el valor que yo perdí. Lorena negó con la cabeza. No fue solo yo, fue todos nosotros, y fue Mateo guiándonos desde esas páginas que dejó. Julián se acercó entonces, quitándose los lentes para limpiarlos nerviosamente. Don Octavio, yo necesito pedirle perdón, y a usted también, jefa Lorena. Cuando llegó, me burlé, pensé que era imposible, y peor aún, pensé que era correcto que fracasara porque así son las cosas, ¿verdad? Así siempre han sido, pero estaba equivocado, completamente equivocado. Roberto dio un paso al frente, con sus brazos tatuados cruzados sobre el pecho, pero la expresión era de arrepentimiento genuino. Yo dije que las mujeres no entienden de Supercharged, lo dije en voz alta, con intención de que lo escuchara, y fue una estupidez nacida del miedo. Miedo de que alguien pudiera ser mejor que yo, de que mi experiencia no valiera tanto como creía. Pero usted nos enseñó más en una semana que lo que aprendí en 5 años aquí. Sergio se adelantó, con las manos en los bolsillos mirando al suelo. Hice apuestas sobre cuándo se rendiría. 50 pesos aposté contra usted, y no solo perdí el dinero, perdí la oportunidad de aprender desde el primer día. Si no hubiera sido tan orgulloso y tan idiota, lo siento. Los hermanos Campos hablaron al unísono, como solían hacer. Nosotros también. Pensamos que era un juego cruel de don Octavio y nos pareció divertido. No entendimos que había algo más profundo detrás. Lorena los miró a todos, uno por uno, y algo cálido se expandió en su pecho. No era triunfo, era algo mejor, reconocimiento mutuo, respeto ganado no por imposición, sino por demostración. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo ella simplemente. Igual que este motor la tuvo. Octavio se aclaró la garganta, recuperando algo de su postura autoritaria, pero sin la dureza anterior. Lorena, hace una semana te ofrecí una sociedad del 30% si lograbas lo imposible. Bueno, lo lograste, pero eso ya no es suficiente. Quiero que seas mi socia en partes iguales. 50-50. Este taller necesita tu visión tanto como necesita mi experiencia. Lorena parpadeó, sorprendida. Octavio, yo solo quería un empleo, y yo solo quería mantener el dolor guardado donde no pudiera tocarme, interrumpió él. Pero los dos encontramos algo más importante, encontramos propósito. Así que no me lo hagas más difícil, muchacha. Acepta la oferta antes de que cambie de opinión por ser demasiado generoso. Una sonrisa pequeña, la primera real que Lorena había visto en él, apareció en las comisuras de sus labios. Ella extendió la mano. Trato hecho, socio. El apretón fue firme, largo, cargado de significado que iba más allá de contratos o porcentajes. Era el reconocimiento de 2 personas que habían pasado juntas por el fuego y salido transformadas. Hay algo más, dijo Octavio, soltando su mano y caminando hacia su oficina. Esperen aquí. Volvió minutos después con una caja de cartón mediana, algo gastada por el tiempo. La colocó sobre una mesa de trabajo y la abrió con cuidado. Dentro había trofeos pequeños, medallas, fotos enmarcadas y algo envuelto en papel de seda azul. Desenvolvió el papel con manos temblorosas. Era una placa de metal pulido, del tipo que se coloca en compartimientos de motor en exhibiciones. Tenía grabado Mustang GTD. Proyecto Mateo Montes. Los Montes no solo reparan sueños ajenos, construyen los propios. 2021-2024. La mandé a hacer hace 2 años, confesó Octavio con voz espesa. Pensé que algún día tendría el valor de terminar el carro y colocarla, pero nunca pude. Hasta ahora. Hasta que llegaste tú y me obligaste a ver que honrar a mi hijo no era mantener su proyecto muerto, sino completarlo. Caminó hacia el Mustang GTD y abrió el capó. Todos se reunieron alrededor mientras Octavio atornillaba la placa en el soporte del motor, visible para cualquiera que mirara dentro. La luz del taller se reflejaba en el metal grabado, haciendo brillar el nombre de Mateo. Este carro ya no es mío, dijo Octavio, cerrando el capó con suavidad.
Es de Mateo, siempre lo fue, y se quedará en la entrada de este taller como recordatorio permanente de que los sueños no mueren cuando las personas se van, solo esperan las manos correctas para ser completados. Julián se limpió las lágrimas disimuladamente. Roberto carraspeó con fuerza. Los campos intercambiaron miradas húmedas. Sergio sonreía con tristeza. «Hay otra cosa», agregó Octavio girándose hacia su equipo completo. «Ustedes también son parte de esto. Cada uno puso su talento en devolver vida a este motor. Y por eso, a partir de ahora, este taller funciona diferente. No más burlas, no más menosprecio. Aquí se respeta el talento sin importar quién lo traiga o cómo se vea, y cualquiera que no pueda vivir con esa regla puede buscar empleo en otro lado». Los 5 mecánicos asintieron solemnemente. «Entendido, jefe», dijeron casi al unísono. «Además», continuó Octavio con una chispa en los ojos que no había estado ahí en años, «Lorena y yo hemos estado hablando. Este taller va a tener una nueva división especializada. Se llamará Restauraciones con Propósito. No solo arreglaremos carros, restauraremos historias, proyectos abandonados por dolor, por pérdida, por circunstancias que hicieron que la gente dejara de creer en sus sueños. Les daremos nueva vida». Lorena sintió que su corazón se expandía hasta casi dolerle. Esto era más de lo que había venido a buscar. Había llegado buscando empleo y había encontrado familia. Había llegado huyendo del fracaso y había descubierto propósito. «Y el primer proyecto oficial», dijo ella señalando hacia el Mustang GTD, «ya está completado». Esa tarde, después de que los mecánicos se fueran celebrando, después de firmar papeles de sociedad y ajustar detalles legales, Lorena y Octavio se quedaron solos en el taller con el Mustang. El sol del atardecer entraba por las ventanas altas, bañando el vehículo en luz dorada. Octavio abrió la puerta del conductor y se sentó al volante por primera vez en 3 años. Sus manos acariciaron el volante de cuero, los controles, el tablero digital que ahora brillaba con vida. «¿Sabes? Mateo siempre decía que los motores tienen alma», murmuró. «Yo me burlaba. Le decía que eran solo metal y combustión. Pero creo que tenía razón. Este motor tiene su alma. Y ahora, gracias a ti, puedes seguir rugiendo con ella». Lorena se apoyó en el marco de la puerta. «No fue solo yo. Fuiste tú quien encontró el valor de enfrentar el dolor. Esa es la parte más difícil de cualquier reparación». Octavio asintió, con ojos brillantes pero sin lágrimas. Ya había llorado todo lo que necesitaba llorar. Ahora solo quedaba la paz de saber que había hecho lo correcto. «Mañana empieza todo de nuevo», dijo. «Montes Vega Performance abre sus puertas a una nueva era». «Mañana», repitió Lorena sonriendo. «Pero hoy celebremos que los sueños rotos pueden ser soldados más fuertes que antes». Y en el silencio cómodo que siguió, el Mustang GTD descansaba brillante y perfecto, ya no un monumento al dolor, sino un testimonio de que el amor verdadero encuentra maneras de completar lo que la muerte interrumpió. El invierno llegó a Monterrey, trayendo consigo aire fresco que hacía brillar el letrero recién instalado en la fachada del taller. Montes Vega Performance, restauraciones con propósito. El Ford Mustang GTD ocupaba el lugar de honor en la entrada principal, visible desde la calle a través de los ventanales nuevos. Ya no escondido en los fondos como un secreto vergonzoso, sino exhibido con orgullo como lo que realmente era. Prueba viviente de que los proyectos abandonados pueden renacer cuando encuentran las manos correctas. La placa grabada con el nombre de Mateo brillaba bajo las luces LED del showroom, y cada cliente que entraba preguntaba por la historia detrás de ese supercarro impecable. Octavio había aprendido a contarla sin que la voz se le quebrara, transformando el dolor en legado, la pérdida en inspiración. Lorena revisaba el motor de un Chevrolet Camaro 128 1979 que había llegado la semana anterior. El dueño era un hombre de 60 años llamado Fernando, cuyo padre había muerto dejando el proyecto a medio terminar hacía 15 años. No podía venderlo.
pero tampoco podía mirarlo. Había confesado con lágrimas. Ahora ese Camaro rugía de nuevo en el elevador hidráulico, y Fernando venía cada tarde solo para escucharlo, para sentir que su padre seguía vivo en cada revolución del motor. «Jefa, llegó otro», anunció Julián desde la recepción, con una sonrisa que ya no llevaba rastros de burla. Una señora con un Volkswagen Beetle del 68. Dice que era de su esposo y que nadie más ha querido tocarlo porque está muy dañado. «Dile que pase», respondió Lorena, limpiándose las manos. «Aquí no existe el muy dañado, solo existe el todavía no restaurado». La División de Restauraciones con Propósito había recibido 17 proyectos en los últimos meses. Cada uno traía su propia historia de amor, pérdida y esperanza interrumpida. Roberto se había especializado en restauración de interiores, devolviendo vida a asientos que guardaban memorias de viajes familiares. Los hermanos Campos dominaban ahora la reconstrucción de chasis imposibles. Sergio, quien había apostado contra Lorena, se había convertido en su asistente más dedicado, aprendiendo técnicas que jamás imaginó posibles. La oficina prosperaba no solo económicamente, sino espiritualmente. El ambiente había cambiado por completo. Las risas reemplazaban los comentarios crueles. La colaboración sustituía la competencia mezquina. Y cuando llegó una joven mecánica de 21 años buscando oportunidad la semana pasada, fue recibida con respeto inmediato y mentoría genuina. Octavio entró al taller esa tarde con 2 cafés humeantes, entregándole uno a Lorena mientras observaban juntos el Mustang GTD desde la distancia. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo él pensativo. «Durante 3 años pensé que completar ese carro me destruiría, que enfrentar la memoria de Mateo me rompería en pedazos que nunca podrían juntarse. Pero resultó ser exactamente lo contrario. Me salvó, nos salvó a todos». Lorena sorbió su café, sintiendo el calor reconfortante. Los proyectos abandonados son como las personas rotas. Parecen casos perdidos hasta que alguien decide ver más allá del óxido y las fracturas. Entonces descubres que lo que parecía destruido solo estaba esperando. «Esperando propósito», completó Octavio. «Esperando manos que no se rindan». En ese momento, el Camaro 128 en el elevador carraspeó al encender, escupiendo humo negro por el escape antes de estabilizarse en un ronroneo grave y perfecto. Fernando, que observaba desde un banco cercano, se llevó las manos a la boca y sollozó de alegría. Julián le palmeó el hombro con camaradería silenciosa. «Uno más que vuelve a casa», murmuró Lorena sonriendo. Octavio alzó su café en un brindis silencioso. «Por Mateo, por enseñarnos que los sueños no mueren, solo hibernan hasta que el amor los despierta. Por todos los Mateos del mundo», añadió Lorena, «y por demostrar que el talento no tiene género, solo compromiso, que la dignidad no se mide en pesos, sino en pasión, y que las segundas oportunidades existen para quien tiene el valor de reconstruir en lugar de abandonar». El sol del atardecer bañaba el taller en luz dorada. El Mustang GTD brillaba como joya pulida, su motor silencioso pero vibrante de potencial, esperando el próximo rugido. Y en cada rincón de Montes Vega Performance resonaba una verdad simple pero poderosa. Los motores muertos pueden resucitar, los corazones rotos pueden sanar, y los sueños interrumpidos encuentran su final feliz, cuando alguien decide que vale la pena completar lo que otros dejaron inconcluso, porque al final, restaurar vehículos siempre fue restaurar esperanza, y esa era la única especialidad que realmente importaba.